soy de Chile y estoy acá obviamente invitado por mi amigo Ilse para poder conversar con ustedes y contarles un poco lo que hago y desde dónde trabajo, ¿no? Que es la terapia sistémica breve. En cuanto a mi formación, yo tengo una formación inicial en la universidad muy cognitivo-conductual y fui descubriendo lo sistémico después, ¿no? Principalmente porque sentí en su momento que lo cognitivo-conductual era como una especie de ropa que me quedaba estrecha, es decir, me daba poca movilidad, poco movimiento, y cuando descubrí lo sistémico me di cuenta que esa ropa me quedaba bien, por decirlo de alguna manera. Y lo que estoy diciendo acá también es importante porque yo creo que los modelos tienen que ajustarse a las personas también, ¿no? Y yo creo que el modelo sistémico se ajusta a mi manera de trabajar, a mi manera de ver la vida, los principios en los que yo me guío en terapia son los principios por los que en general me guío también en la vida, ¿ya? Así que en eso estoy en este minuto, ¿no? Felipe, en esto los chicos preguntaban si el abordaje tiene algo de humanista o es más pragmático. Ya. Yo creo que son niveles distintos, ¿no? Porque yo creo que en lo práctico, en la acción, el modelo sistémico breve es muy pragmático, ¿ya? De hecho, uno, obviamente, de las ideas del modelo sistémico es tener objetivos claros y conducir la terapia al cumplimiento de esos objetivos, ¿ya? Y eso es muy pragmático, no nos perdemos, digamos, no sé si la palabra es perder, pero no vamos por caminos que no conducen al objetivo, ¿ya? Pero el humanista, claro, es otro nivel porque tiene que ver más bien con sus principios, lo que está detrás de, Mm, no con la acción, ¿ya? Y el claro. modelo sistémico breve sí tiene principios que coinciden con principios humanistas. De hecho, en el trabajo que yo hago, me siento muy cercano a algunas de las ideas, por ejemplo, de Carl Rogers, ¿no? Eh, Ajá. y uno de los principios, que en realidad es un principio ericksoniano, ¿no? Pero que compartió con los humanistas, es que todas las personas tienen recursos, cualidades, aprendizaje que les permiten sobrevivir y salir adelante frente a las dificultades de su vida, ¿no? Y eso es un principio también que comparten muchos de los modelos humanistas. En tu formación, ya hablando de sistémica propiamente, digamos, inició por el MRI, por el MRI, y de ahí, digamos, fuiste a otros modelos estratégicos. ¿Cómo fue el desarrollo de tu recorrido, digamos? Aquí el camino fue un poco más largo y sinuoso, ¿no? Yo creo que partió con esta convicción de que no estaba siendo efectivo, ya que en las técnicas cognitivo-conductuales, que están muy bien para algunas poblaciones. Yo ahí tengo una crítica que tengo que deslizar, que los enfoques cognitivos, al menos en su principio, los enfoques de la segunda generación, eran muy racionales, ¿no? Y por lo tanto Sí. planteaban de que si uno convencía al otro de la racionalidad de su pensamiento iba a cambiar. Y yo creo que se adapta muy bien a una población media anglosajona, más a lo mejor menos centrada en la emoción, más parsimonioso, pero no se ajusta a lo que nosotros vemos en Latinoamérica, ¿no? Donde la persona te puede decir, sí, ya sé que no es así, pero me siento así, ¿ya? Entonces, frente a eso, yo sentía que el modelo era insuficiente, porque en Latinoamérica somos distintos, ¿no? Y empecé a mirar con ojos de interés la hipnosis, ¿ya? Ajá. Eh, por su capacidad para influir y también por el hecho de que tiene un componente que permite trabajar con las emociones, ¿no? Y mi primer acercamiento fue con hipnosis clínica. Y en hipnosis clínica formal me enseñaron hipnosis ericksoniana. Ajá. Y la hipnosis ericksoniana fue lo que me encantó, ¿ya? Porque es muy respetuoso, es muy, se acomoda al cliente, ¿no? En su lenguaje, su corporalidad, sus creencias, etcétera. Y eso sí lo sentí que iba mucho más coherente con mi manera de trabajar. De ahí salté a la terapia estratégica breve del MRI por razones obvias, ¿no? Haley y Wigland eh, proponen la terapia del MRI a partir de conversaciones que tuvieron con Milton Erickson, ¿ya? Claro, sí, sí, sí. Y la verdad es que yo llamo eso como mi periodo estratégico, ¿no? Que fue un periodo que en realidad lo pasé bien, porque estaba muy ocurrente para generar paradojas, contradicciones, metáforas, eh, haciendo mucho lo que Marcelo Severio, denomina ablipulación, es decir,
el conseguir objetivos a través del habla, y que algunas personas denominan manipulación, ¿no? Y al respecto, bueno, yo tengo obviamente mi cuestionamiento a quienes dicen que eso es manipulación, porque para mí manipulación es cuando tú fuerzas a alguien a hacer algo que no desea. ¿Ya? En terapia, lo que hace el MRI es influir en la persona para que haga cosas que no sabe la razón necesariamente, pero que lo acercan a lo que sí desea. ¿Ya? Pero claro, pero igual sentí una incomodidad, y esa incomodidad era y tenía mucho que ver con esta posición de poder que adopta el terapeuta, ¿no? Y que disfrazaba a veces con esta idea del one down, ¿no? De que yo voy a hacer como que estoy aquí abajo porque de esa manera lo puedo guiar mejor, ¿no? Y esa posición one down y esa idea de que a lo mejor yo me estoy poniendo en una posición de poder es lo que me hizo mirar la terapia central de la solución, que tú bien sabes que deriva en parte de la formación que De Chaser estuvo en el MRI, ¿no? Con Wickland, sí. ¿No? Solo que De Chaser dijo, entre otras cosas, vale, la gente se equivoca al resolver un problema y hay que hacer algo para que no siga cometiendo el mismo error. Pero a veces la acierta, a veces hace cosas bien, y esas las obviamos, las minimizamos en psicoterapia, porque nos centramos claramente en el déficit, ¿no? No creo que nos preparan, y yo creo que a ustedes les pasa lo mismo en Argentina, totalmente. Los preparan fuertemente para centrarse en el déficit, a lo que no funciona. Y para describirlo, también. Para describirlo, para diagnosticarlo, y muchas veces después de eso, incluso para lavarse las manos, para decir, oh, tiene tal cosa, con eso no hay nada que hacer, ¿no? Y coincido de que si nosotros nos centramos además en lo que la persona hace bien y descubrimos qué herramientas utilizó, qué aprendió de esas circunstancias, a lo mejor esas herramientas y esos aprendizajes pueden serles útiles para resolver el problema que están presentando ahora, ¿ya? A partir del propio sujeto, y por lo tanto el tipo de terapia que desarrolla el terapeuta central de la solución, a mi entender es muy distinto al MRI, ¿ya? El MRI provoca, ¿ya? El terapeuta central de la solución acompaña, ¿ya? Y acompaña principalmente a través de las preguntas que formula y las conversaciones que establece, ¿ya? Y bueno, a mí me encantó, empecé a leer más de Central de la Solución, que había cosas en español, y de repente leía a un autor que decía que la terapia central de la solución era muy parecida a la terapia narrativa. Estoy hablando hace más de una década, o sea, muchos años atrás. Y yo dije, wow, terapia narrativa, me gustó el nombre, en primer lugar porque a mí me gusta escribir y me gusta leer, o sea, mostrar a mi biblioteca, que ocupa una pared completa atrás, ¿ya? Me encanta leer. Entonces dije, terapia narrativa, wow, y central la solución además, bien. Y empecé a buscar información y en ese minuto casi no había nada traducido de la terapia narrativa al español. Solo un texto que encontré de Alan Carr que yo traduje, ¿ya? Y que está en la red, ¿ya? Y que te puedo enviar, ¿no? Y a partir de eso nació mi interés por aprender inglés, porque no, me interesaba el inglés, ¿ya? Y dije, no, tengo que aprender acá y leerlo. Y empecé a entender, no sé si a entender, pero sí a conocer y encantarme con la terapia narrativa, leyendo a Wilde, leyendo a Epstein y a gente que escribía sobre él, como Paine, como Carr, entre otros. Y lo que me gustó de la terapia narrativa es que sí, efectivamente coincide en algunos principios con la terapia central de la solución, pero va un paso más allá, ¿ya? Y ese paso más allá quizás sería muy complejo hablarlo en estos minutos, muy largo, pero para resumirlo, tiene que ver con que intenta cambiar no solamente el problema o solucionar el problema, sino que además intenta que la persona cambie la visión que tiene acerca de sí mismo. Y en eso estoy hablando de algo que en otro lenguaje llamamos identidad, ¿ya? Es decir, no solamente fui capaz de resolver esto, sino que además yo ahora soy distinto. Claro. Y eso que también encantó a Bill O'Hanlon, cuando observó trabajar a David Epstein con una paciente anoréxica, dijo lo mismo, ¿no? Eso, dijo, uno, eso es hipnosis ericksoniana, y dos, está trabajando con algo que nosotros generalmente no llegamos hasta ahí, ¿ya? A todo ese texto está en un capítulo del libro Desarrollar sobre hipnosis ericksoniana, ¿no? De Bill O'Hanlon, desarrollar posibilidades, algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Igual,
Eh, entonces, claro, yo vi que era integrable la terapia narrativa con la terapia central de la solución. Y que de alguna manera en esa integración incluso podríamos incorporar algunas cosas del MRI. ¿Ya? Y empecé a pensar en ello, ¿no? Como en mi trabajo y en mi práctica, porque yo soy terapeuta no de aula, ¿no? Soy terapeuta de pacientes, yo atiendo pacientes. La palabra paciente no me gusta, pero para entendernos, ¿no? Eh, entonces yo vi que era integrarla en la práctica. Y ahí es donde me encontré con algunos textos de Marc Bellebach, que son posteriores, en donde Marc hablaba de justamente esta integración y le llamaba terapia sistémica breve. No pasó muchos minutos para que yo me contactara con Marc, estableciéramos un diálogo y deseara publicar finalmente este libro, donde Marc no participa, ¿no? Que demostré anteriormente, que fue Sí, el primer sí. libro tema y uno de los primeros que se publican con ese nombre, ¿no? De terapia sistémica breve en español, ¿no? Pero luego, en el siguiente libro, que este sí te lo recomiendo, que es muy práctico, pero paso a paso, Sí. este ya tiene, Ese no lo tengo, ese no lo tengo. sí, ese Es manual nuevo. de técnicas de psicoterapia breve. Y aquí ya lo prologa Marc Bellebach, ¿no? Pues ya estoy más cerca con él en ese minuto, ¿no? Y de alguna manera empezamos ya a contactarnos gente que está haciendo lo mismo, ¿no? Y está Jorge Ayala en Perú, Ruperto Charles en México, mismo Marcelo Severio, que trabaja más de una vertiente estratégica, ¿no? Pero que es muy vinculado al trabajo que nosotros hacemos allá en Argentina. Y así hemos expandiéndonos. Yo digo que un terapeuta sistémico que no trabaja en red con otros terapeutas sistémicos es una contradicción vital. Tal cual. Buenísimo, sí. Sí, Sí. sí. Que Entonces, no dialoga, sí, ya. exacto, porque es lo que hacemos desde el modelo sistémico, ¿no? Y por qué vos viste que algunos le sacan la palabra sistémica de los que son más bien, por decir así, postestructuralistas o posmodernos, y hablan de terapia narrativa, de terapia colaborativa, de terapia dialógica, de terapia de equipos, y le sacan la palabra psico y la palabra sistémica. Así es, sí. ¿Es por algo en particular? ¿Vos, te resonó eso? Sí, son cosas que también he conversado con terapeutas narrativos que son más de la línea narrativa, ¿no? No mezclado con otros modelos, ¿no? Como el grupo Planas aquí en Chile, está Sí, Vitola sí, La Torre, por ejemplo, sí. Carolina Letelier, y otros en México, ¿no? Y hay varias razones para ello. Primero, porque obviamente la terapia narrativa va más allá de lo que es la psicoterapia, ¿no? Incluso más allá de lo que es terapia, ¿no? A través de ello se puede hacer trabajo comunitario, trabajo en general, en lo que implica que las personas reconozcan eh, primero los relatos que los han ido constriñendo, ¿no? Que los han ido como quitando, de alguna manera cuestionarlos y proponer nuevas formas de ver las cosas, etcétera, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? Y en esa línea, evidentemente, se van a distanciar de modelos estructurales previos, ¿no? Y el modelo sistémico está muy asociado a lo estructural, ¿ya? Y por lo tanto, claro, no suena bien, ¿no? Para un terapeuta narrativo, ¿no? Sin embargo, si decimos que la terapia, por ejemplo, central las soluciones también es sistémica, probablemente ahí sí encuentre que hay comparación, ¿no? Yo escuché a Marc, justamente que vino, Marc Bellevas, que vino aquí a Concepción, a mi ciudad, hace un par de semanas, decirle a los alumnos que no le gusta la mirada sistémica y que, claro, empezó a hablar, obviamente, criticar el modelo sistémico, y mis alumnos estaban espantados porque estaba con su profesor que le habla de un modelo sistémico y estaba con Marc que decía, es que no me gusta lo sistémico. Y ahí tuve que aclararle a Marc de que nosotros en Chile, generalmente cuando hablamos sistémico, hablamos del sistémico breve, que tiene que ver con lo central, la solución, narrativa y MRI. Claro, no. Pero esa asociación de lo sistémico con lo estructural es lo más característico, ¿no? Por ejemplo, el modelo de otro argentino célebre, que es Salvador Minuchin, ¿no? Totalmente, sí, sí, sí. Sí, que lo dimos con los chicos la semana pasada, así que está fresco el paso de Salvador, digamos, en el modelo. Y ha aparecido ahora otra, Jorge me había compartido, terapia narrativa centrada en las soluciones.
Te puedo mostrar el libro, ¿no? Se lo mostré yo a Jorge. Sí. Dije, mira, Jorge, lo que encontré. Linda Metcalf. Linda Metcalf es una terapeuta central, la solución, que recorriendo un camino muy similar al que de alguna manera ha hecho Mar, he hecho yo, ella formula un modelo integrativo que une la central la solución con la narrativa, ¿no? Y por lo tanto no es purista central la solución, ¿ya? Como probablemente hay otros terapeutas, tanto de un modelo como del otro, ¿ya? Y yo me considero dentro de los no puristas, ¿no? Principalmente trabajando con modelo integrado. Y he estado leyendo a Linda Metcalf, me resulta muy interesante, coincido con muchas cosas. Yo creo que voy un paso más allá en la integración, porque yo voy a integrar no solamente lo central de la solución con lo narrativo, sino además en nuestro esfuerzo por acomodarnos al cliente, de alguna manera, y manteniendo, sobre todo esto es muy importante, manteniendo una coherencia epistemológica, incorporamos algunas formas de trabajo que vienen de otros modelos, entre ellos el MRI, entre ellos la psicología positiva, y entre ellos algunos elementos de la terapia cognitivo-conductual, ¿ya? Entonces, claro, va un poquito más allá de la integración, pero sin desordenarnos, no nos consideramos un enfoque ecléctico de dispara a ver si algo le pega, ¿no? Nosotros de alguna manera razonamos sistémicamente, razonamos dentro de un modelo como el que nosotros tenemos, y dentro de eso nosotros decimos, vale, pero para trabajar acá, a lo mejor podemos trabajar con esta técnica, ¿ya? Pero con lo cual también me decís que es un sistema abierto, con la posibilidad de que, así como has incorporado, se pueda incorporar después el día de mañana, en tanto, digamos, no tenga que ver con esa base sistémica o esa base epistemológica de coherencia, digamos, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, no hacemos cualquier cosa, eso quiero dejarlo bien en claro, ¿no? Y si nosotros incorporamos alguna técnica de otro modelo, eso está obviamente en la medida en que sea, insisto, coherente con lo otro. Te doy un ejemplo, ¿ya? El tema de los pensamientos negativos que muchas veces las personas relatan, ¿no? A veces, para trabajar con los pensamientos negativos, no a veces, yo lo hago siempre, ¿no? Trabajo externalizando el pensamiento negativo. Por ejemplo, en un chico que estoy trabajando con depresión, lo que hemos externalizado es la desesperanza. Cómo la desesperanza aparece a veces y le dice, no sigas, déjalo ahí, abandona. Entonces hemos desarrollado un plan para poder enfrentar la desesperanza, poder responderle a la desesperanza, ¿no? Pero en ese plan, para responderle a la desesperanza, primero armamos un plan para que él reconozca cuando aparece la voz de la desesperanza. Y una vez que tenemos ese reconocimiento, que aparece en tal momento, me dice tales cosas y me hace sentir de tal manera, entonces, cuando tengamos ese conocimiento, entonces armamos un plan para poder enfrentarlo, ¿ya? Dime si no se parece, si le quitamos la externalización al modelo de ABC de él, por ejemplo. Tal cual, sí, sí, sí. Claro, entonces, pero fíjate que mantenemos la coherencia epistemológica, trabajamos con la externalización, trabajamos con los recursos consultantes, de que él puede enfrentarlo, que él puede reconocerlo, que es capaz de armar un plan, etcétera. ¿Ya? Y hablando de esto, Felipe, ¿con la logoterapia llegaste a dialogar? No, Víctor Frank me gusta mucho también, porque uno de... Esto que acabas digo, también uno lo puede olfatear que por ahí podría haber alguna relación también, ¿no? Sí, claro, sí, es que yo creo que hay una cosa muy que lo ha dicho Fernández Abascal de Argentina y lo pasa aquí en Chile, ¿no? De que finalmente los modelos tienen muchas cosas en común del punto de vista teórico, ¿ya? Nombran cosas parecidas de otras maneras, ¿ya? Pero salvando eso, yo te puedo comentar de que una de las áreas en donde yo más he trabajado y que me apasiona es el área del trauma, ¿ya? Y en el área del trauma, yo creo que las enseñanzas y los aportes que nos ha dejado Víctor Frank son invaluables, ¿ya? Y por lo tanto, sí, yo creo que Víctor Frank, que también trabajó además con la paradoja, igual que el MRI, sí, es un aporte importante. Y ahí nosotros nos habíamos conectado con Andrés Guchiazo, que él es de Uruguay y él hace, digamos, lo que es de la psicología individual, lo que dan en llamar psicoterapia teleológica, ¿no? La adleriana. En mucho veíamos como que hay un antecedente, así como lo nombramos a Milton Erickson, ¿no? Hay un antecedente, también hay relaciones, hay aportes de Adler, digamos, también en esto que viene más tarde, digamos, ¿no? No sé si vos encontraste también algún tipo de relación con la terapia adleriana.
Sí, yo he leído algunos textos que hablan de la influencia adleriana, sobre todo los enfoques sistémicos. Claro, que suena raro porque le llama terapia individual, ¿no? Claro, sí. Eh, Sin embargo, hay todo un tema de la comunidad, ¿no? Que le enfrenta. Ahora, sin embargo, yo no soy muy experto en lo que es psicoanálisis en general, ninguno de los modelos. La formación, a diferencia de Argentina, la formación en psicoanálisis que yo recibí bastante limitada. Y por lo tanto, si bien conozco superficialmente a Adler y algunos de sus conceptos fundamentales, no es algo con lo cual yo haya, como dices tú, dialogado para poder de alguna manera armar este trabajo terapéutico que nosotros, digamos, ofrecemos acá. Pero sí, es interesante esto que vos compartís, Felipe, que me parece que está en todos los que vamos compartiendo, lo que yo les voy presentando a los chicos del modelo de Latinoamérica, como que hay esto está el otro presente primero, más allá de la técnica, más allá de la estratégica, está el dolor del otro y el buscar respuestas al sufrimiento del otro en esto que vos decías, desde el abordaje que sea más efectivo y que, como vos dijiste, o sea, no siempre tiene que ver con adecuar a la persona al modelo, sino ir buscando, de acuerdo a tu clínica, a lo que vos vas recibiendo, a las personas que vienen a tu clínica, vos fuiste buscando herramientas para el abordaje, ¿no? Eso me parece que está muy presente también en los fundadores de estos modelos, ¿no? Sí, claro, sí. Yo creo que si nosotros pensamos un poco en la búsqueda de mismo Albert Ellis que mencionamos anteriormente, Albert Ellis lo que lo llevó a proponer el enfoque terapia racional emotiva fue justamente el darse cuenta que no estaba siendo efectivo, no estaba siendo efectivo como él quería, él venía al psicoanálisis, ¿no? Y por lo tanto empezó a probar distintas herramientas hasta que encontró una que le permitió no solamente ser más efectivo, sino también esta sensación que mencioné al principio de que era el ropaje que le quedaba bien, ¿no? De que esto sí me sale bien, me gusta, es coherente y formula su modelo, ¿no? Para ir cerrando, digamos, este encuentro, que puede ser un primer encuentro, ¿no? Este, en el recorrido, yo te comentaba que los chicos son cuasi psicólogos, ¿no? Están terminando el cuarto año, vienen después sus prácticas. En el proceso formativo de ello, de la lectura, ¿qué les recomendás? Dado que vos ya hiciste la experiencia por ahí, ¿por dónde pueden iniciar una lectura que los lleve, digamos, a comenzar a incorporar vocabulario y después pensar en el abordaje, ¿no? Sí, primero una sugerencia general, ¿no? Que es mente abierta, ¿no? Es decir, que para poder de alguna manera beneficiarse de la lectura de cualquier autor en el área de la psicología o en el área de la vida, uno tiene que tener mente abierta, ¿no? Para poder asimilarlo mejor. Yo creo que los estudiantes tienen esa gran ventaja, no tienen tanta teoría metida en la cabeza y eso los ayuda a tener una mente más abierta, ¿no? Porque el enfoque sistémico va a ser una ruptura importante, el enfoque sistémico breve más encima, que es más postmoderno, va a ser una ruptura importante respecto a los conocimientos previos que se les han enseñado, que están más marcados por la psicopatología, por lo intrapsíquico, probablemente con explicaciones estructurales y con un rol del terapeuta que es mucho más poderoso, ¿no? Más directivo, o que como lo dice el narrativo, un terapeuta que se posiciona desde un lugar más experto que el cliente, incluso en la propia vida del cliente. ¿Ya? Y eso, estos modelos lo cuestionan, hablan más de horizontalidad, de que el consultante también es experto en su vida, al menos, ¿no? Y cuestionan muchas cosas de lo que es la terapia tradicional. Y eso choca mucho al alumno. Dice, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo no voy a preguntar por el pasado? ¿Cómo no voy a...? Claro, un enfoque central, la solución, sí te va a preguntar por el pasado, pero por el pasado útil para poder resolver el problema presente, lo que llamamos excepciones. Pero no a indagar por un pasado que más, cuyo interés más explicativo, ¿no? de entender el presente. No lo va a hacer en general, ¿no? Aunque el narrativo sí lo hace, pero no el pasado, no el pasado, porque el narrativo dice, yo no conozco ni nadie conoce el pasado. Lo que conocemos es el relato de la persona en sesión, ese relato que nos hace de su pasado. Y es un relato
construido, ¿ya? Y con esa construcción de ese relato del pasado vamos a trabajar, ¿no? Pero tampoco tiene esta idea de que vemos e incorporamos el pasado a la terapia, es el presente, ¿ya? El relato presente es lo que se incorpora, ¿no? Bueno, en base a eso, hay algunas lecturas que de alguna manera me permitieron quebrar un poquito estos esquemas, ¿no? Que serán las primeras las que recomendaría, y ahí, fundamentalmente, es Paul Watzlawick, ¿no? Paul Watzlawick tiene algunas lecturas que son muy entretenidas, como El arte de amargarse la vida, o ¿Es real la realidad? Que recomiendo que la lean. Y va a generar este quiebre, ¿no? De que, wow, puede ser distinto, ¿ya? Hay otro libro más complejo que escribió con Marcelo Severio, que se llama La construcción del universo, que ya plantea ya en forma más teórica esta mirada más constructivista. Y en la misma línea, el otro libro, también fundamental, pero también más complejo todavía, es La teoría de la comunicación humana, de Paul Watzlawick con Janet Bevan y con Don Jackson, ¿no? Eso como para partir. Y una vez que se ha quebrado un poquito esta estructura, a lo mejor partir con algunas lecturas que entreguen o que presenten globalmente estos modelos, ¿ya? Y ahí no puedo dejar de ser autorreferente. Yo creo que unos 2 libros que nosotros hemos escrito pueden ayudar, que es el que el que está digitalizado, y este, Sí. se llama... Bárbaro. Claro, Manual de terapia sistémica breve, sí. que lo compilé con Marcelo Severio, ¿ya? Esos, ¿no? Porque te presentan los 3 modelos en paralelo, ¿no? Los 3 modelos centrales, que MRI, narrativa y central la solución, ¿no? Esa es un poco la gracia, ¿no? O el mismo libro de Linda Metcalf, que es terapia narrativa central soluciones, ¿no? Y luego de eso ya ir a libros más técnicos que presenten modos de trabajo, ¿no? Y ahí hay 2 libros que recomiendo. Uno que también, disculpando la autorreferencia, el que te mostré un momento atrás, que es este, ¿ya? Y el otro es un libro que se llama 24 ideas de psicoterapia breve de Marco, Sí. ¿ya? Ese. Y hay uno complementario de Marco Marga Herrero, que se llama 200 tareas de terapia breve, ¿ya? Esos son más prácticos, ¿no? Eso es un poco el recorrido que yo les puedo sugerir para empezar a adentrarse un poco en este movimiento, en este modelo. Bueno, Felipe, yo creo que este panorama en un corto tiempo hemos hecho un salto bastante significativo, abordamos bastantes temas. Te agradezco por tu tiempo, te agradezco por tu gentileza de bien, de compartir. Gracias, Y Ilse. bueno, también me decías que próximamente va a haber un congreso en Bolivia, ¿no? Donde vas a estar ahí. Sí, exactamente, un congreso de terapia sistémica, sí. En Terapia familiar noviembre, ¿no? sistémica, sí. En noviembre. En Así que noviembre. bueno, ojalá, hay algunos alumnos que están haciendo intercambio en Bolivia, así que de Argentina a Bolivia, así que le vamos a sugerir que se acerquen entonces. Existen, exacto. Y yo lo recibo encantado. Si quieres, comparte igual mi mail a los alumnos, de tal manera que si lo desean puedan contactarse conmigo, si quieren preguntarme algo o pedirme material o lo que sea, ¿ok? Buenísimo. Bueno, que termines bien tu jornada. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias a ti. Un abrazo. Y un abrazo Un a todos. abrazo.